Buenas, mis amados hermanos. Que ese Dios único y verdadero le responda a usted conforme a su beneplácita voluntad y le sorprenda para bien. Amados, ¿cuántos de ustedes siempre, escuchen, siempre oyen la voz de Dios? ¿O algunas veces escuchamos la voz de Dios? Una cosa es que Él siempre nos habla, pero siempre le oímos. Algunas veces, todas las veces. ¿Cómo usted oye la voz de Dios? ¿Cómo oye usted la voz de Dios? Leyendo la Biblia. ¿Ah? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios, la palabra escritural, dada a través del Espíritu Santo. Una de las cosas que nos explica Dios no es tanto estudiar la palabra de Dios, es el testimonio de cada persona individual. Esa es una cosa de las más importantes que existe mientras que viene Dios por nosotros. Hacer la palabra carne, ¿no? Exacto. En nosotros, testimonio. Escuchamos y la vivimos. La Biblia nos habla de que Dios habla, ¿no? Audiblemente. Habla a través de sueños, habla de diferentes maneras. Y le invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en Amós, el profeta Amós, un profeta menor. Y menor no quiere decir en edad, no quiere decir en categoría, que sea inferior, no, sino por lo que Dios le reveló a él, que es de suma importancia, pero en el cúmulo de lo que escribió no fue tan extenso como los otros profetas. Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13. Y no quiero desconectar porque vamos a dar una explicación de todo lo que es el profeta Amós. Y el capítulo 8, Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Y vamos a tomar, del versículo 11 hasta el 13. Hasta el 12. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12, dice así la palabra de Dios utilizando al profeta Amós. He aquí vienen ¿qué? Días. Dice ¿quién? Jehová el Señor, en los cuales, ¿qué va a hacer? Enviaré hambre a la tierra, o sea, aquí al mundo. No hambre de pan, de las cosas materiales o el pan físico, ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová, no palabra de hombre, de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando ¿qué? Palabra de Jehová. ¿Y que cuál es el resultado? No la hallarán. Y no la hallarán. Tremendo. Tremendo. Oremos. Maravilloso Dios, es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Señor, que como rocío, Señor, traiga refrigerio a nuestras almas, Señor. Como luz, Señor, como antorcha, traiga claridad. Pero también es alimento y medicina. En tu nombre, Señor, no vuelve vacía. Gracias, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tremendo, ¿no? Amós, igual que Oseas, ¿sí? Es uno de los profetas que antes del exilio y durante el exilio, cuando fue llevada a Israel a cautividad, lo que Jerusalén y Judá fueron llevados a Babilonia.
Israel fue llevado por los asirios y Judá y Jerusalén por los babilonios, ¿sí? Israel fue llevado cautivo primeramente que Judá y que Israel. Fue llevado primeramente Israel al cautiverio. Después, 300 años después, Jerusalén va a ser tomada. Y este profeta vivía en Tecao. Tecao geográficamente es en la frontera, pero era parte de Israel cuando el reino se dividió después de el rey Salomón, su hijo Roboán, el cual no recibió los consejos de los ancianos. Y mis amados, el título de esta disertación es Hambre y sed por la palabra de Dios. Hambre y sed por la palabra de Dios. Y volviendo al libro profético de Amós, se dio una gran abundancia en Israel, pero de igual manera en el reino, en este caso del sur, que es Judá, Jerusalén. Y estaba gobernando en este caso Jeroboam II, hijo de Jeroboam I, que fue el que Dios utilizó para que se diera la división de la nación de Israel, consolidada a través de David y confirmada a través de Salomón, pero a razón de la apostasía de Salomón se va a dar la división. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá y Benjamín. Encontramos, mis amados hermanos, que frente a ello estas naciones estaban prósperas, mas Israel, pese a la circunstancia en la cual habían caído, de la idolatría, Jeroboam I, el primer Jeroboam, este rey que arrastró las 11 tribus, estableció sus propios sacerdotes y profetas, para que el pueblo de Israel, de las tribus, de las 11 tribus, no fueran a Jerusalén y respaldaran y confirmaran otra vez el reino a David. Encontramos que pese a esto estaban prósperos. Si usted va a encontrar en los pasajes del profeta Amós, que como labor se dedicaba a arriar bueyes, ovejas, Amós. Y encontramos que Dios lo llama a este hombre para ser profeta. Y da este mensaje de lo que iba a venir sobre Israel, pero también sobre Judá, que iban a ser disciplinados, llevados al exilio. Pero pese a esa circunstancia en la cual ellos iban a estar en el exilio, Dios iba a poner en ellos una sed y un hambre por escuchar la palabra de Dios. El buscar la palabra de Dios, la cual la habían menospreciado cuando no habían sido llevados al exilio. Y mis amados, encontramos que hoy en día nunca se había predicado, se había dado el mensaje de la voz de Dios, de la palabra de Dios, como la vemos en nuestros tiempos. Usted me dirá, pastor, pero hermano Andrés, pero vemos que Dios llamó a 12 y entre esos 12 hubo uno que se extravió, Judas. Y luego Dios llama a Saulo de Tarso, a Pablo. Y encontramos en Hechos de los Apóstoles como luego de la muerte en la cual Esteban fue lapidado, fue llevado, se dio la persecución a la iglesia. Y Esteban, dice Hechos capítulo 7, fue el primer mártir. Y se dio de que la iglesia tuvo un despertar, que donde iban testificando, predicando. Y sí, pero acuérdese que muchos de los judíos no le predicaban a otros sino a judíos. Y Dios utiliza a Pablo para predicarle a gentiles, luego también utiliza a Pedro, dice Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Pero hoy en día, mis amados hermanos, hoy
en día, en estos siglos, por eso la venida del Señor está pronta, en la cual nos dice el mismo Jesús, y será predicado este mensaje de evangelio ¿a qué? Entonces vendrá el fin. Y vemos a través de la tecnología, vemos a través de los medios masivos de comunicación, en la cual se llega a través de artículos, de sermones, reflexiones, enseñanzas, a través de institutos, seminarios, templos, mega iglesias, en fin, a través de emisoras, a través de parques, buses, esquinas, etcétera. La palabra de Dios corre. Pero sin embargo, las redes sociales también. Vemos cómo a través de las redes sociales es predicado. Vemos programas de radio que dan lugar para esa meditación. Sea cual sea el cristianismo, se da un mensaje de la Biblia, la palabra de Dios. Mis amados, pero sin embargo, dice el versículo 12, que eso viene de Dios, así como ocurrió históricamente, pero también proféticamente se está cumpliendo. Que la gente, Dios va a poner ese hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, de escucharla. Y llegan a las iglesias y escuchan. Pero la manera como la escuchan, nos dice el versículo 13, es lo preocupante. Dice en aquel versículo 12, e irán errantes. Cuando habla de errantes, habla de buscar de manera sin ninguna orientación. Y por eso hay gente que llega a diferentes religiones, sectas, ¿sí? Y tienen la Biblia, ¿sí? A esos lugares, ¿sí? Y sigue diciendo, e irán errantes de mar a mar, es decir, de extremo a extremo, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, es decir, preguntarán. Necesito oír sobre sanidad. Necesito oír sobre respuesta a mi problema familiar, sobre esta circunstancia que estoy pasando. Buscando palabra de Jehová, pero dice, y no la hallarán. Y no la hallarán. Frente a esto surge la pregunta sobre por qué nos cuesta oír la voz de Dios. ¿Por qué nos cuesta oír la palabra de Dios? Y usted me dirá, pastor, pero yo leo la Biblia, pero créame, no sé si usted o soy yo solamente. Muchas veces yo abro la Biblia y no escucho a Dios. Estoy hablando de mi persona. No es que Dios no hable, sino que muchas veces no le escuchamos. Dios siempre habla. Y muchas veces usted página desde Génesis y Apocalipsis y no escuchamos. Y estoy hablando. No escuchamos. Usted dirá, pero yo siempre usted ha escuchado la voz de Dios. ¿Qué nos dice lo que Dios nos quiere hablar hoy? Sobre por qué, si la palabra de Dios es como alimento y como agua, ¿por qué no la escuchamos? Aunque buscamos oírla, tenemos la Biblia, vamos a la iglesia y el predicador y vamos a las emisoras y escuchamos, pero sí estamos escuchándola. Siempre. No siempre, mis hermanos. Ahora, ¿por qué se da eso? ¿Por qué no siempre? Como dice el versículo 12, en la última parte, no la hallamos.
No la hallamos. ¿Por qué no la hallamos? Pues bien, en primer lugar, muchas veces, como el pueblo estaba, ¿no? La comodidad, el confort. Vamos rápidamente a cómo la palabra de Dios ella misma nos responde y le responde. Dice en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 19. Vamos rápido, el tiempo corre. Mateo. Y por eso usted va a darse cuenta por qué muchas veces las iglesias se llenan, pero no siempre continúan. Y por qué a veces no escuchamos. Mateo capítulo 13, versículo 19 al 22. Mateo dice, versículo 19, Jesús explica la palabra del sembrador. Cuando alguno que oye la palabra del reino y no la entiende, primeramente que la oye pero no la entiende. Y muchas veces no entendemos. Y ahí es donde necesitamos el discipulado. Y ahí es donde necesitamos preguntar a Dios o preguntarle a una persona o buscar hasta un diccionario bíblico. Y no la entiende. ¿Y qué hace Satanás? Y viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Luego dice, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye también la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Con gozo. ¡Ay, qué mensaje tan hermoso! Dios me habló. ¡Qué promesa para mi vida! Pero no tiene raíces en sí. No tiene una relación personal con Dios. Solamente espera el domingo para escuchar la palabra de Dios. O solamente yo cojo la Biblia ocasionalmente y no la cojo en esos momentos en los cuales haya o no haya momentos de comodidad o tiempo de incomodidad. La tengo ahí. No tiene raíces en sí mismo, sino que es de corta ¿qué? Duración. Porque solamente es de domingo en domingo. Limítese usted a alimentarse de este alimento que es la palabra de Dios domingo a domingo. Y el lunes no coma, y el sábado no coma, hasta el sábado usted no coma. Se debilita. Y créanme, nosotros también nos debilitamos. Y por eso este mensaje nos habla primeramente a nosotros. ¿Sí? Cuando la abro para buscar teológicamente lo que ella dice, o venir a la iglesia a hacer el ritualismo, pero no hago de lo que Dios quiere hablarme fresco, pan fresco. Cuando tomo un estudio prestado y no del mensaje de la voz de Dios fresca para mí. Ayer estuve en esa disposición aquí, ayer solo, y escuché. Y este es el mensaje que Dios me daba para mí. No hay nadie, las sillas están recogidas. Camina ahora por esta iglesia. Ese mensaje fresco, no del que ya está ahí escrito y lo adecuo a la iglesia. Avancemos. Pues al venir ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la misma palabra. Oh, qué hermoso mensaje, qué gozo. Pero después viene la aflicción. Entonces, esa palabra no es para mí. Luego tropieza. ¿Sí? El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza que hace, ahoga la palabra y se hace ¿qué?
Eso es una palabra fuerte. Infructuosa, que no da fruto. Infructuosa, que no da fruto. Entonces ya yo no necesito leer la palabra. No necesito, porque ya tengo la respuesta que buscaba. Ya yo no necesito leer la Biblia, porque ya Dios me dio esa promesa y me la cumplió. Y por eso dice que se hace infructuoso. Mis amados, frente a eso, vemos iglesias llenas de personas que no han oído, no han bajado al corazón la palabra, solamente se ha quedado acá, se ha quedado ahí. Y por eso surge otra pregunta sobre ello. ¿Qué debo hacer para oír la voz de Dios? ¿Qué debo hacer? Y permítame 3 punticos y con eso cierro. ¿Qué debo hacer? Encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y muchos conocemos esa historia de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Jehová. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. Puedes estar tú aquí en el templo sirviéndole. Pero ¿qué pasa? Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, ¿qué? Jehová llamó a Samuel. Llamó a Samuel audiblemente. Y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez ¿a quién? A Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí. ¿A quién vino Samuel? A Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún ¿a quién? A Jehová. A Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino ¿a quién? A Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová ¿qué? Llamaba al joven. Amados, A Samuel. si usted viene a las iglesias a oír al pastor, oír al predicador y no la palabra de Dios, está usted siendo como Samuel, corriendo donde Elí, corriendo donde el pastor para oír. Pero usted debe oír la palabra de Dios de manera personal, discernir la palabra de Dios a través de esa persona. ¿Sí? Y dice que Samuel iba a escuchar pensando que era Elí quien lo hablaba. Y luego lo que se debe hacer es no llevar a la persona a usted, sino a Dios, que es el que le está hablando a usted. Y eso es lo que Elí entendió, que era Dios el que lo estaba llamando. Pero vemos iglesias que persisten en llevar a las personas a ellos y a la palabra de ellos y no a la palabra de Dios. Y dice lo maravilloso, y es el punto para usted oír la voz de Dios.
dice de la siguiente manera. En el versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, ¿por qué? Porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo, ¿qué? Oye. Y luego dice el 11 que él respondió, siervo, humildad, humildad. Para oír la voz de Dios hay que tener un corazón con humildad, de siervo, oídos de siervo. Y el siervo obedece porque es siervo. Y por eso muchas veces abrimos la palabra de Dios. Yo muchas veces abro la palabra y uy, Señor, eso, ayúdame a obedecer. Pero tú eres siervo. Y si la quieres escuchar, tienes que escucharla como siervo para obedecerla. No para oírla solamente. Es para obedecerla. Y por eso muchas veces, con todo respeto, no sé si usted siempre la oye como siervo. Yo no siempre la escucho como siervo. Y por eso el Señor dice, heme aquí, Dios, que tu siervo, no que tu siervo la aprende, la va a obedecer. Y créame que muchas veces no la queremos obedecer. Y no es porque no seamos, escuche que esa es la otra parte. Debemos oírla con oídos de siervo. Porque el siervo no solamente oye, sino que obedece. Y muchas veces no la obedecemos. Y por eso la segunda. ¿Por qué la vamos a obedecer? Porque somos siervos, pero también porque somos ovejas. Ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y es un versículo maravilloso, muy profundo, muy profundo, muy profundo. Pero así como es profundo, es entendible por aquel que lo inspiró. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25 y 29, y usted lo puede leer todo desde el versículo 1. Pero permítame el versículo 25 y 29. 25 y 29 dice así la palabra de Dios. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago, no hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. Mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es usted, si usted es hijo e hija de Dios, es oveja del redil, debe escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces esto complementa el primero. Oímos con oídos de siervo, pero cuando no queremos, el Señor nos recuerda, no quieres, recuerda que tú eres oveja. ¿Y por qué eres oveja? Vamos a los primeros versículos del capítulo 10. Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ese ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Oyen su voz. Y a sus ovejas llama, ¿por qué? Por su nombre.
cómo Dios llamó a Samuel. Joven, joven, Samuel. por su nombre. Dios te conoce. Dios te conoce por tu nombre. Y las saca. Y cuando las ha sacado, fuera todas las propias ya delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Por su voz. ¿Conoces tú la voz de Dios? Yo la conozco. Y por eso te digo que muchas veces le digo, uy Señor, eso me toca hacer. Eso Señor, ayúdame Padre. Ayúdame. Y Dios nos ayuda porque somos oveja. Y estoy aquí porque soy oveja. Y usted está acá porque es oveja. Porque ha oído la voz de Dios y dice y le sigue. Que cuando usted se pone como terco, ¿sí? Terco, o como a la hija o el hijo, ¿no? Que se pone terco, Dios dice, pero tú eres mi hijo. Y mientras tú eres mi hijo, me debes rendir obediencia. ¿Eres oveja? Oyes la voz de Dios. ¿Sí? Y dice que en este pasaje, ¿no? Que en el contexto, los que rechazaban a Jesús, y Jesús dice, ustedes me rechazan, no me aceptan porque ustedes no son mis ovejas. Si tú no solamente resistes, sino rechazas la voz de Dios, es porque no eres oveja. Una cosa es resistir y otra cosa es rechazar. Rechazar. Y vemos congregaciones que plagian la voz de Dios y llevan a las rediles a ellos, pero no al pastor, el cual es Cristo. Vamos a concluir con lo que dice Jeremías y es el mensaje que todos los días Dios hace oír en toda la tierra en Jeremías. Perdón, pastor, no el versículo. Gracias. Gracias. Jeremías capítulo 22 y con eso cerramos. 22, 29. Usted lo puede leer completamente en su casa. Versículo 29. Y este versículo 29, cuando tenía 15 años, una vez prediqué sobre ello. Tenía 15 años en Barranquilla cuando prediqué sobre ello. Jeremías capítulo 22, versículo 29, y todos los días, versículo 22, versículo 29, vamos a escuchar esta voz de parte de Dios. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Iglesia, oye palabra de Jehová. ¿Y cómo podemos entender cuando esa palabra no va dirigida al que predica, sino al quien que la dio? ¿Y cuál es Dios? Amén. Poderoso Dios, aquí estoy. Cada día quiero oírte, Señor. No quiero aprender tu palabra, quiero aprender a oír, que tú me hables a través de ella. Y encontramos el cuarto terreno en el cual nos dice Mateo, que es aquel que al oír tu palabra la recibe y da fruto. Tal 30, tal 60, en fin, hasta el 100%. Dar fruto, Señor. Señor, gracias porque tú nos dejaste la palabra. No queremos correr de aquí a allá buscando que nos digan lo que queremos oír, sino queremos oír lo que tú quieres hablar a mi corazón. Que todos los días tú me hables y yo pueda oírte, Señor, no pesadamente, Señor, y que me ayudes a través del Espíritu Santo, Señor, a ser hacedor, como dice también Santiago, no solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre nos dices que quieres hablarnos y nos hablas.
Primeramente a través de la palabra revelada, inspirada, la Biblia, a través de la creación y ahora a través de Jesucristo. Gracias, Señor. En tu nombre te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les continúe diciendo gracias. Amén.